Y el Señor nos lleva a San Marcos en el capítulo sexto, versículo 17, y se llama Martirio de Juan. Dice así: porque el mismo Herodes había mandado prender a Juan y encadenarlo en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de Filipo su hermano, con la cual se había unido. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y lo guardaba. Hasta hacía muchas cosas por su consejo, pues le oía con gusto. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, con ocasión de su cumpleaños, ofrecía un banquete a sus grandes, a los tribunos y a los notables de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y agradó a Herodes y a los comensales. Y dijo el rey a la niña: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió y habló con su madre: ¿qué pido? Ella respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió luego con prisa al rey y le pidió diciendo: quiero que enseguida me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Se entristeció mucho el rey, mas por el juramento y los comensales no quiso rechazarla, y enseguida mandó al verdugo que trajera la cabeza de Juan. Fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y la entregó a la niña, y la niña la dio a su madre. Cuando se enteraron sus discípulos, fueron y recogieron su cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra de Dios. Vemos nosotros, como para complementar esta palabra con lo que habíamos hablado en los 3 juicios del Señor, vemos como Herodes, fíjese que a él le tenía miedo a Juan. Juan lo exhortaba a no vivir con la esposa de su hermano, y él lo encarceló, y lo tenía, era para él privado, porque lo tenía él como consulta, no lo dejaba actuar afuera, pero lo tenía como reliquia ahí metido en la cárcel, o sea, era como un amuleto que él tenía dentro de la cárcel. Y después le quitan el amuleto, lo tiene que matar. Pero en realidad todo esto es algo que no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con que Herodes tuviera nada, absolutamente nada que ver con Dios en ese aspecto, porque nos damos cuenta que era un rey malo y hizo cosas muy malas. Entonces, en esta reflexión sobre la muerte y sepultura de Jesús, los elementos que vamos a reunir acá son primero los elementos bíblicos, que es lo que nos enseña a nosotros el Evangelio. El Evangelio nos enseña a nosotros que ese Jesús que camina por todo ese Calvario, que llega a ese Gólgota, en esta reflexión que el Padre nos acaba de dar, que llega y atraviesa toda esta ignominia, atraviesa toda esta contradicción tan horrible, y encontrar la turba esta contra el Señor, que la gran mayoría eran su propia familia, los propios leprosos que sanó, los ciegos que le dio vista, los sordos que oían. Esa misma gente lo perseguía por el Calvario, se burlaba de él, se burlaba. Y al mismo tiempo sus propios sacerdotes. Ya al encontrar semejante golpe tan horrible, nos encontramos nosotros con que la redención del hombre, el rescate del hombre del pecado, solamente se logra por la misericordia de Dios, porque el hombre por sí mismo nunca pudo alcanzar el regreso al paraíso. Nosotros caímos en el pecado original y después de eso nunca por nosotros mismos encontramos el regreso. Así de que nos damos cuenta de esto: el pecado jamás se puede superar sin Jesús, no hay forma. La prueba está que la humanidad, en toda la historia de la humanidad, Dios se manifestó en miles de formas. Usted lee las Escrituras en el Antiguo Testamento y ve al pueblo de Dios, ve primero a un Caín y un Abel, y nos damos cuenta qué sucede desde el principio, la violencia tan horrible que hay en nosotros. Y esa es una humanidad que todavía no tenía ni historia, que apenas estaba empezando a desarrollar, y ya estaba cometiendo un acto increíblemente grande contra el amor, el asesinato. Por eso Dios le decía a Caín: la sangre de Abel llama por justicia desde las entrañas de la tierra. ¿Dónde está tu hermano? Y eso es lo que sucede en nuestra vida humana. Tenemos que entender de que nosotros por sí mismos jamás pudimos ni podremos lograr superar el pecado.
El pecado lo dominó, lo superó, lo eliminó completamente Jesús. O sea, Jesús domina el pecado, eliminó la muerte. Por eso nunca nos vamos a engañar. Y aquí es donde viene la experiencia nuestra de Dios con la muerte de Jesús. Primero, nos damos cuenta de la violencia tan horrible del pecado, tan espantosa. La tenemos acá en la cruz. Por eso, las personas que nos critican a nosotros los católicos que tenemos un crucifijo, desafortunadamente desde Martín Lutero, Calvino y los mismos ingleses, cuando se separa el rey de la iglesia para poderse divorciar, se viene este error tan grande en la separación de ellos cuando sacan el crucifijo. Y ni siquiera dejan ni la cruz siquiera. Hay algunos que no usan ni la cruz. Y sacan al crucificado, porque solamente quieren hablar del resucitado. Resulta que nosotros no podemos hablar del resucitado sin entender el crucificado. Porque ¿cómo va a llegar una resurrección sin entender la muerte? Jesús nos salvó, Jesús nos sanó, Jesús nos liberó, pero antes de eso murió para poder resucitar. Entonces no podemos centrarnos solo en la resurrección. Y aquí es donde viene el sentido de la violencia del pecado. Miren, esto que está aquí, este crucifijo, es el mejor recuerdo de que la violencia que tenemos nosotros por el pecado llega a hacer cosas tan grandemente malas que es capaz de crucificar a Dios mismo. Esto es lo que representa la cruz, para que nunca se nos olvide. Mire que en el desierto, cuando el pueblo de Dios tentó a Dios mismo, las serpientes empezaron a morderlos y se morían por cantidades. Y Dios, por las oraciones de Moisés y por la misericordia mismo, le dijo a Moisés: hágame una serpiente de bronce, elévela en una cruz, elévela, y todo el que mire, después de que se haya picado la serpiente, el que mire a esa serpiente de bronce se sanará. Y este ya era el anuncio de la redención, de la misericordia en Jesús. Porque esa serpiente de bronce es nada menos que esto, mire. La serpiente que mordía a los hijos de Dios en el desierto, que tentaron a Dios, esa serpiente es el pecado, la maldad, ¿cierto? La misma maldad los mataba. Entonces, ¿qué es lo que se crucifica en ese madero? ¿Qué se crucifica? El pecado se crucifica. Y por eso en el desierto, con el pueblo de Dios, lo que estaba crucificado era la serpiente, ¿cierto? No estaba Jesús sino la serpiente. Entonces imagínense que el Hijo de Dios se mete dentro de la naturaleza de la serpiente misma, o sea, del pecado, se mete dentro de la carne y la crucifica para mostrarnos a nosotros que debemos morir a la serpiente. Tenemos que morir al pecado que llevamos en la carne, porque nosotros no vamos a decir que la carne es mala, pero la carne tiene la influencia del mal en ella, por naturaleza, porque la carne puede ser tan buena que los santos la dejan incorrupta. O sea que la carne no es mala, pero lo que podemos hacer con ella son horrores, porque tenemos en ella la tendencia al mal, por el pecado original. O sea, en ella tenemos la serpiente que se despierta en cualquier momento y ataca. Entonces, al mirar nosotros esta pedagogía divina que nos muestra lo que debemos hacer nosotros con relación a la muerte, al pecado, en esta reflexión sobre la muerte y sepultura de Jesús, encontramos lo que es exactamente el morir a nosotros mismos. Miren que Jesús, siendo hombre, nos muestra a nosotros la perfección de un ser humano. O sea, Él no se hizo hombre solamente para vivir como Dios entre nosotros. No, porque Dios no necesita tomar carne para vivir como divinidad entre nosotros, porque Dios es divinidad entre nosotros en la misma creación, porque Él mismo la creó. Entonces no tiene necesidad de meterse como criatura para mostrarnos su divinidad. Él lo hace para enseñarnos a nosotros cómo regresar al paraíso que perdimos y caminar, dar pasitos o sea, Él se hace criatura para decirnos, bueno, como ustedes no han podido entender nada, les voy a mostrar cómo caminar de regreso a la casa. Caminen como yo voy a hacer. Mírenme bien cómo va a caminar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Porque así de tercos, de ciegos, de sordos, de mudos somos nosotros, de torpes, de testarudos, lo que sea. Mire, viene Jesús, se mete entre la carne, el mismo Dios, y nos muestra cómo caminar con esa criatura que Él hizo, que Él creó. Y les voy a mostrar cómo llegar al cielo. Pero miren una cosa, después de hacer toda la caminada, tienen que morir a la criatura para que se puedan convertir en ese espíritu que ya no muere, que ya no tiene carne, que ya no está desterrado,
que ya nos lleva a la maldición del pecado original, que está perdonado, redimido, resucitado. Y eso es lo que representa la muerte del Señor. Nosotros, en un cristianismo superficial, mediocre, encontramos en la muerte de Jesús una ignominia. ¡Oh, qué horror! ¿Qué le hicieron a Jesús? ¡Qué cosa tan espantosa! ¿Qué es esto? Y eso es a lo que llega el cristiano mediocre. Se espanta todo por lo que le pasó a Jesús. Hay gente que en Semana Santa llora el Viernes Santo. Lloran mares de lágrimas. Pero están llorando por lo que le pasó a Jesús. Pero resulta que es que nosotros somos los que estamos cometiendo ese asesinato. O sea, Jesús lo estamos matando todos los días con el pecado. El pecado mata a Jesús. O sea, Jesús no muere, pero mata el amor. El amor. Entonces, lo que tenemos que entender es esto. No es que nosotros vamos a entender la muerte de Jesús como lo que le pasó a Jesús. Vamos a entender la muerte de Jesús como lo que nos puede pasar a nosotros si no hacemos lo que Él nos enseñó. Eso es lo que debemos que entender. La muerte de Jesús es la vida. Por eso, en esta cruz no está representada la muerte. En esta cruz está representada la vida. Lo único que murió acá fue el pecado. Nada más. Él se hizo maldición en el madero para derrotar la serpiente, para acabar con el pecado y derrotar a Satanás. Entonces, lo único que hay de muerte en la cruz es el pecado, porque Dios, primero, no muere, segundo, nos promete la resurrección en Él, si nosotros somos capaces de crucificarnos con Él. ¿Y cuál es la crucifixión con Él? La crucifixión con Él no es solamente el sacrificar las cosas del mundo, ni nada más que eso, sino morir totalmente a nosotros mismos, para poder encontrar la resurrección en Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos a Jesús, que nos lleva a nosotros de la mano para enseñarnos todos los pasos que da. Primero, cuando es niño, él es atacado por el diablo, ¿cierto? Completamente. Matan todos los niños buscándolo a él. Luego lo tienen que sacar corriendo porque lo siguen buscando. Después, cuando regresa, el niño aparece en su divinidad, ya empieza a despertarse en su divinidad y le enseña a todos los ancianos, que ya saben que por ahí está. Los ancianos sabían, por la curiosidad que tenía el rey Herodes, sabían de que ese Mesías ya estaba entre ellos. Pero primero tenían miedo, porque no sabían qué iba a pasar con el Mesías. Segundo, no querían perder el poder que tenían. Y tercero, estaban celosos y envidiosos de que nadie les iba a contar dónde estaba. Y resulta que los mismos ángeles de Dios protegieron a la familia de Nazaret para que nadie supiera que ese era el Mesías allá en el templo, nadie supiera dónde estaba ni nada. A los 12 años, cuando Jesús se manifiesta ante ellos en el templo, esa es la primera aparición de Jesús ante los judíos. Y ya saben que Él está entre ellos. Ya saben. Se los llevan a Nazaret y las Escrituras nos dicen que Él crece en sabiduría, en obediencia. Mira la enseñanza de Jesús. Primero, nos encontramos con los primeros enfrentamientos del mal contra nuestra vida. Hay niños que son abortados, ¿cierto? Esos murieron en manos de Herodes, todos los abortos. Los abortos cayeron en manos de Herodes, que está buscando al Mesías en todo bebé. Entonces Herodes sigue matando todavía. Todo aborto es un asesinato del rey malo. ¿Por qué? Porque es Satanás mismo buscando al Mesías en el vientre de toda mamá. ¿Por qué? Porque es un cristiano más que van a hacer y lo va a matar. Y ahora, los abortos en su gran mayoría son productos de la fornicación, el adulterio o de la vanidad. De esos dos. Porque una persona dice, no puedo tener más hijos, yo no los puedo sostener. Y además, ¿cómo voy a sostener yo otro embarazo? Esto, la vanidad. El otro es el adulterio o la fornicación. Es un hijo que no deben tener porque no están casados, o es de otro hombre que no es el esposo. Entonces hay que abortarlo, ¿cierto? Ese es el mismo niño que está matando Herodes antes de nacer, cuando ya nace Jesús. Eso sí continúa en nuestra vida diaria. Ese asesinato continúa. Ahora, entonces nos damos cuenta que nosotros todos nos cristificamos, porque lo que Jesús nos está enseñando es de que Él se hizo hombre para que lo miremos bien a Él, porque todo lo que Él hizo lo debemos hacer nosotros. ¿Qué sucede? Entender esto. El niño es atacado por el diablo desde el vientre. Desde el vientre ya tiene un enemigo. El diablo no quiere que nazca. Y si nace, lo quiere torcer desde que nace, como sea. Entonces, lo empieza a maldecir desde el vientre. Entonces hay mamás que estando embarazadas
abusan el feto comiendo cosas que no deben, viviendo en cosas que no deben vivir, teniendo sentimientos y presentimientos e ideas que no deben tener, y le producen el alimento equivocado al niño. Lo rechazan. Cuando una persona, hay mamás muy buenas que cuando quedaron embarazadas del tercer o cuarto hijo lo rechazaron inmediatamente. Dijeron, uy no, otro niño, y ya lo rechazaron. ¿Y ustedes creen que ese niño no sintió eso? Ese niño después tiene un vacío afectivo toda su vida, que lo tienen que sanado con oración, y tienen que ponerle mucho cuidado porque ese niño va a tener problemas de afecto. De ahí viene la promiscuidad. Hay mucha gente que es promiscua porque tiene un vacío afectivo desde el vientre de la mamá. Y se prenden en el sexo buscando el llenar un vacío que no lo llena nadie. Por eso es que vienen todos estos ataques del diablo al niño en el vientre. ¿A quién está atacando? Al Mesías. Porque nosotros todos somos Cristos, tenemos que convertirnos en Cristo, cada uno de nosotros. Por eso es que la enseñanza de Cristo es primero, la infancia es atacada, el vientre de la mamá es atacado desde el principio. Después es atacado el hombre en todo sentido cuando empieza a desarrollarse, a crecer. Mire lo que Jesús enseña. Jesús dice, en el silencio de Jesús, de toda su vida antes de los 3 años de vida pública, nos enseña a ser obedientes, a ser silenciosos, a ser prudentes, a ser responsables, a vivir la sencillez del hogar, a vivir la simplicidad de una vida abnegada, una vida de trabajo, una vida de sacrificio. Eso es lo que Jesús vive en esos 30 años. De esos 30 años de Jesús, ¿qué se sabe más que ser hijo? Nada más. Jesús por 30 años fue hijo. Eso fue todo lo que fue él, hijo. Entonces nos enseña a nosotros, para uno poder llegar a la vida pública del Señor, vivirla místicamente como es, tiene primero que haber vivido los 30 años de hijo. Y ustedes saben que estoy hablando en un lenguaje espiritual, no estoy hablando de edad física, estoy hablando de 30 años místicos. O sea, una persona debe primero aprender a ser hijo antes de hacer cualquier otra cosa. Uno tiene que aprender a ser hijo de Dios. ¿Y cómo es hijo de Dios? Viviendo la sencillez, la simplicidad de la vida exactamente como Dios se la provee. Mire que la gran mayoría de la gente se pierde en el crecimiento antes de llegar a la edad de flor, donde está todo definido en el ser humano. Se pierden porque los elementos que buscan son todos exactamente menos los que Dios le dio. Por la ambición, por el consumismo en que vivimos, por todas las ansiedades y desesperación que produce esta sociedad materialista, industrializada, tecnológica en que estamos nosotros. Entonces el hombre nunca espera, nunca acepta lo que tiene, ni tiene paz con las cosas que Dios le da. Siempre tiene que sacar algo mejor, siempre tiene que buscar algo mejor, siempre tiene que, entre comillas, superarse. Mire que el veneno más grande de nuestra sociedad es la superación. El autoestima, ¿cierto? Eso es el veneno más espantoso, la psicoterapia. Volver al hombre un monstruo, un dios, diosificarse. Entonces, si nosotros entendemos de que el diablo empieza a fraguar el ataque más horrible, la maquinación, como dice San Pablo, la maquinación más grande contra nosotros desde el vientre de la mamá, la primera etapa nuestra para cristificarnos y empezar a morir a nosotros mismos es la etapa de la obediencia. Yo creo que cada uno de nosotros acá tiene un testimonio que dar de desobediencia, ¿no es verdad? Porque es que son poquitos los testimonios que cada uno de nosotros podemos parar a dar de obediencia. Si usted toma toda su vida entera y saca un cálculo al final, el resultado de la obediencia es pero chiquito, bien pequeño. Y fíjese que el resultado de su obediencia es el resultado de su fidelidad con Dios. Por eso es que la fidelidad nuestra con Dios es muy chiquita, porque hemos sido más desobedientes que obedientes. Y ahora, todas las veces que hemos estado en desobediencia es lo que hemos dejado de morir a nosotros mismos. Porque ¿qué es la desobediencia? No aceptar la muerte nosotros mismos, sino imponernos nosotros ante todo. Es lo que yo quiera, y es como yo pienso, y es lo que yo decido, no lo que nadie decida. Eso es dejar de morir a sí mismo, eso es engrandecerse. O sea, entre más se engrandezca usted, menos muere a sí mismo, menos obediencia, más desobediencia, menos Cristo, menos vida, más muerte. Porque eso es lo que trae todo esto. Entonces, la enseñanza de la muerte en Jesús es la enseñanza de la vida.
La única forma de vida es morir en Jesús. O sea que la lección de la muerte es el encuentro con la vida. Hay dos clases de muerte. La muerte que produce el pecado y la muerte que produce la gracia, que es resurrección. Entonces, una muerte es la esencia de la vida y otra muerte es la sangre de la muerte eterna. O sea que nos lleva a la destrucción total, que nos lleva al abismo de Satanás, donde no hay salida, donde no hay regreso, donde no hay solución. Por eso, para nosotros entender exactamente ¿qué es el sentido en esta Semana Santa que estamos viviendo? Porque mire lo que siempre hemos nosotros enfatizado en este retiro desde el principio, y es esto. Tenemos que decirle a nuestro corazón, ojalá que le podamos decir esto al corazón, que esta es la primera Semana Santa. ¿Por qué? Porque es que es mejor vivir las cosas así. Es como cuando uno va a una Eucaristía, es mejor sentir que es la primera Eucaristía de su vida, para poder concentrarse bien, para poder escuchar todo bien, para poder hacerlo todo bien, para poder hacer el esfuerzo de entender todo lo que está pasando ahí bien, como si fuera la primera lección. Y todo lo que es de Dios y para Dios, lo debe vivir uno como si fuera la primera vez, para poderlo hacer bien. Porque si nosotros nos acostumbramos a vivir una rutina espiritual, y estamos en una disciplina espiritual que se convierte como si fuera unos ejercicios físicos para mantener nuestro estado físico bien, entonces nosotros vamos a perder el sentido místico de la relación con Dios y se nos vuelve monótono. Hay gente que va a misa todos los domingos y están allá todos los domingos y están en pecado. Y se pregunta uno, esta gente vive todos los domingos en misa y está en pecado mortal. ¿Qué pasa? Se acostumbran a ir a misa, pero no van a misa a cumplir con nada, porque no están cumpliendo con nada ahí. Porque una persona que está en pecado mortal y está en misa el domingo, ¿qué está haciendo ahí? Si no está obedeciendo a Dios, no está haciendo nada, absolutamente nada, que le vaya a ganar absolutamente ningún beneficio, porque uno no puede, es como el hombre que está en el hogar y es adúltero y es infiel. Ese hombre cada día se está maldiciendo más en el matrimonio, cada día se está hundiendo más en la maldición más horrible por ese engaño tan inmenso que le tiene a su esposa. O sea, es un hombre que tiene otra mujer por allá y viene todos los días a dormir a la casa con la esposa y con los hijos y está ahí en esa casa en pecado mortal, ¿cierto? Ese hombre se está ganando su maldición cada día más, porque si ese hombre fuera lo suficientemente valiente para confesarle a toda su familia que es infiel, que es adúltero, que traten de ayudarlo porque no puede estar ahí, porque no se merece estar ahí, y se va como adúltero, se va, entonces ya encuentra la solución a la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios viene en aquel que reconoce su pecado. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo de la familia en ese caso? Pedir para que se arrepienta, para que al arrepentirse pida perdón, se convierta y pueda regresar al hogar dejando el amante. Eso es el camino. Hay unos que no dejan el amante y se van del todo, pero por lo menos hicieron algo de beneficio, porque por lo menos no se quedaron comulgando en pecado mortal, porque es que eso es lo mismo. Mire que el sacramento del matrimonio es una comunión. Por eso dice San Pablo, no venga al altar del Señor a comulgar, a comer el pan de Dios en pecado, porque se está comiendo su propia condenación. Eso le pasa a un esposo o una esposa que viven en adulterio. No continúe engañando a su esposa o a su esposo, porque se está comiendo su propia maldición. Entonces, esas son las cosas que nosotros hacemos que nos evitan morir a sí mismos, que nos evitan llegar a la cruz. Entonces, el camino a la cruz es inevitablemente el descubrir en nosotros todas las cosas que nosotros hacemos por sí mismos, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia terquedad y vanidad, por nuestro propio orgullo, que no queremos dejar de hacer porque no queremos soltar ese tipo de placer, ese tipo de control, ese tipo de intención, ese tipo de ambición, ese tipo de gula, ese tipo de pecado capital cualquiera que sea. Y esas cosas son las que nos mantienen a nosotros evitándonos estar en la cruz, acostándonos en el madero. Porque mire que el llamado a la muerte de la muerte en esta Semana Santa y entender quién muere el Viernes Santo. ¿Quién muere el Viernes Santo? Mire que Jesús le da muerte al pecado. Es lo que muere. Porque si alguna cosa está representada en el Viernes Santo, es la vida, la vida. Entonces nosotros debemos ir allí con el Señor en esta Semana Santa, en este Viernes Santo, a implorarle desde ahora
utilizar este triduo pascual que vamos a recibir, implorarle al Señor que nos dé la fortaleza para poder morir de verdad a nosotros mismos, morir al pecado. Ese es el llamado en la muerte de Jesús. Mire la sepultura tan increíble. Cuando nosotros celebramos el día de mañana y nos encontramos con los monumentos, tenemos la sepultura. ¿Y dónde está representada la sepultura? En el tabernáculo. Ahí está, es la bóveda. Esa es la bóveda. Jesús está enterrado allí. Pero si alguna cosa está dentro de esa bóveda, si alguna cosa de ahí, es la vida. Porque sabemos que eso es el pan eucarístico, lo que está en ese tabernáculo. Y es lo mismo que la Virgen, que José de Arimatea y que los apóstoles llevaron allá, las mujeres, digo yo, las mujeres de Jerusalén, llevaron a Jesús a la tumba. ¿Qué enterraron ahí? La Eucaristía. Porque ahí lo que hicieron fue llevar al horno el pan, la masa, la llevaron al horno. Y el domingo por la mañana salió el pan vivo, que es el que nos alimenta a nosotros. Y hoy encontramos nosotros ese horno ardiente en la en el tabernáculo. Por eso mañana vamos a tener los monumentos y vamos a tener ahí la prisión, la celda de Jesús. Y la celda de Jesús es ese horno donde ese pan está listo para nosotros recibirlo. Entonces, para nosotros entender lo que estamos recibiendo ahí, primero tenemos que entender la muerte que representa vida, que es el proceso de la semilla que tiene que morir para que pueda nacer, de ese grano nacer la planta que Dios quiere hacer crecer. Porque tiene primero que morir esa semilla, tiene que morir. Entonces, nosotros tenemos que realizar esa muerte con toda claridad. Y la sepultura. La sepultura representa la consumación del pan perfecto para alimento de vida eterna. Nosotros nos convertimos en pan de vida a nosotros mismos. Porque mira lo que sucede. Cuando la gente pregunta, ¿cómo hago yo con mi esposo que no lo convence nadie? Es duro, no se convierte. O con mi esposa, o con mi hijo, o mi hermano, no. Con cualquiera que no esté preocupado. ¿Cómo hago? La fórmula es esta. Cuando nosotros vamos a cocinar frijoles bien cocinados, los ponemos en agua el día anterior para que se ablanden. Y al otro día se puede hacer unos buenos frijoles porque están más fáciles de cocinar. Y eso es lo que hay que hacer con el duro de corazón. Hay que ponerlo en el agua del Espíritu Santo en remojo para que se ablande. Y un día se puede cocinar y convertir en pan de Dios. Y eso nos pasa a todos nosotros. Seguramente que yo estuve en el agua de los rosarios de mi mamá por años, hasta que me convirtió en pan el Señor. Y no es que sea el mejor pan todavía, pero por lo menos estoy metido en ese esfuerzo de convertirme en pan y no en vinagre, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar esa forma de que nosotros estemos verdaderamente en ese horno, comprendiendo de que debemos ser servidos como alimento, pero que no sea un alimento venenoso, sino que sea un alimento generoso, bondadoso, amoroso, misericordioso, compasivo, que perdona, el alimento de Jesús, el alimento del amor, ese es. Y eso se logra únicamente con la muerte. Y la muerte en la cruz, para poder lograr esa resurrección en el amor. Y esa muerte es la muerte a nosotros mismos. Porque mire, es muy fácil meditar y vivir otra Semana Santa de procesión en procesión, de estandarte en estandarte, y no pasar nada en nuestra vida. Porque llega el lunes de Pascua y estamos sin cambiar. ¿Por qué? Porque vivimos los símbolos, los rituales y los pasos de una Semana Santa que no tenían nada que ver conmigo, que tenían todo que ver con Jesús y con María y la Magdalena y la pobre Verónica y no sé cuántas y el pobre Simón Cirineo y toda esa gente, pero nada que ver conmigo, sino que yo los acompañé. Yo era un testigo ahí que hasta lágrimas derramo, pero no tengo nada que ver con eso, ni tiene nada que ver conmigo. Y la realidad es otra. Esta Semana Santa no es en vano. Esta Semana Santa es una lección más para nosotros. Mire que, como hablábamos en otras charlas, la lección que venimos a aprender en esta vida es el amor. El amor. Y se repite todos los días, nos la repiten todos los días. Siempre hay una oportunidad de amar todos los días que nos levantamos. ¿Y cuántas veces realmente amamos cada que nos levantamos? Si nosotros al final del día nos hacemos un examen de conciencia, a ver cuánto de las horas del día que estuvimos actuando las hicimos con amor, de pronto encontramos una economía muy desnutrida. Por eso es que
para nosotros encontrar la cantidad de muerte que estamos viviendo al pecado, tenemos que encontrar la cantidad de amor que estamos viviendo en Dios. Es de la única manera. Si no encontramos la cantidad de muerte al pecado en nosotros, es porque no encontramos el amor que tenemos en Dios. No lo encontramos. Así de que reunamos en nosotros los elementos verdaderos de la muerte. Los elementos verdaderos de la muerte en esta Semana Santa, en el día del viernes a las 3 de la tarde, tienen que ser la muerte nuestra con Jesús en ese madero, pero la muerte a nuestra que no somos inocentes. Nosotros somos Dimas, esos somos nosotros, Dimas. Y algunos de nosotros somos el otro, el del otro lado. Entonces por eso nunca nos coloquemos en el madero que no es. Acostémonos sobre el madero del ladrón para poder tener la misericordia del Señor, porque ese es el madero. Ese es el madero que nos pertenece a nosotros. No nos atrevamos a acostar en el madero del centro. Acostémonos en el madero del lado, donde está el ladrón, porque ahí es donde estamos nosotros. Nosotros somos el ladrón de la fe, el ladrón de la esperanza, el ladrón del perdón, el ladrón de la compasión, el ladrón de la misericordia, el ladrón de la fe. Eso somos. Y si nosotros reconocemos eso y le decimos al Señor, Señor, acuérdate de mí. Hoy, Viernes Santo, acuérdate de mí, Señor. Esos seremos los Dimas que se van para el paraíso con el Señor. Ahí entendemos eso. Y aclaro algo para muchos de ustedes que de pronto no saben o que tienen una confusión. Hay gente que dice, y esto es una charla que yo he tenido con muchos protestantes que alegan muchas cosas con referente a esto. Mire lo que sucede. Dimas, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los protestantes hablan de que nosotros nos vamos para el cielo simplemente si Jesús nos salvó, con su sangre nos llenó. ¿Cuál purgatorio? ¿Cuál no sé qué? Eso no existe. Mire una cosa. Dimas le dice, Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la enseñanza de esto? ¿Qué es paraíso? Él no dijo, hoy estarás conmigo en el cielo. Dijo en el paraíso. ¿Qué es paraíso? Paraíso es salvación. Eso quiere decir. El purgatorio es salvación. O sea, toda persona que se salva queda en el paraíso. Pero el paraíso tiene todas las etapas que usted se pueda imaginar de acuerdo al nivel de muerte que usted tuvo a sí mismo y del amor que tuvo en Dios. Eso es. Así de que usted se muere en este momento, aquí en este momento se murió y quedó exactamente localizado en el estado de amor en que estaba y en el estado de pecado en que estaba. Ahí quedó. Y ahí en eso se divide su economía del alma y queda definido ante la corte celestial en esa forma. Y nadie tiene que decirle dónde pertenece, porque inmediatamente se va para donde pertenece. Se va automáticamente. Porque mire lo que sucede. Yo les hablaba a ustedes, para algunos de ustedes que estaban acá, sobre una charla de la iglesia. Y en la charla de la iglesia les hablaba de que cada uno de nosotros somos un ladrillo de la iglesia. Y somos creados por Dios de un tamaño exacto. Ustedes han visto en las revelaciones que Dios le ha hecho a algunos profetas cómo le da la medida exacta del templo. Dice que son tantos codos de aquí de largo que no son, y nos está enseñando cómo Dios hace todo a medidas perfectas. Todo lo hace, incluyéndonos a nosotros. Nosotros somos un ladrillito de la iglesia de Dios y tenemos un tamaño exacto. Pero ¿sabe cuál es la prueba? Mantener el tamaño que Dios nos hizo. Ese tamaño para poder ser parte de la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el peor tormento de este mundo? Que nosotros nos inflamos, nos deformamos y no cabemos en el hueco donde debemos estar. Entonces no podemos estar en el edificio de la iglesia. Estamos tirados a un lado y no estamos dentro de la iglesia. Y cuando se encuentra uno con el juez, lo mira y se encuentra uno afuera de la iglesia. ¿Y qué culpa tiene? Si todo lo que se creció y se deformó fueron la gula, la avaricia, todas esas cosas fueron lo que le llenaron a uno y lo deformaron. Le pusieron cemento y cosas por los lados que no le pertenecen. Entonces nosotros nos engrandecemos y nos separamos del huequito donde pertenecemos, porque no estamos contentos con el tamaño que Dios nos hizo, ¿cierto? ¿Cuántas personas hay que nacen y no les gusta la nariz que Dios les dio? Otros nacen, no les gusta el pelo, no les gusta la estatura que tienen, al otro no les gustan los pies, o no les gustan las caderas, o el pecho, o lo que sea no les gusta. ¿Por qué no quieren ser el ladrillo que Dios hizo? Quieren ser el ladrillo que ellos quieren concebir. Y esos se separan inmediatamente del edificio de la iglesia. Por ahí no caben. Entonces, esta es una de las señales que tenemos nosotros perfectas de lo que es descubrir cuánto estamos muriendo a nosotros mismos. Porque ahí es donde está el secreto. Si nosotros no descubrimos
la muerte que estamos llevando al pecado, la muerte a la ignominia, la muerte a nosotros mismos, a toda la maldad que hay en nosotros, entonces no vamos a entender la vida que Dios nos ha dado en Jesucristo. No la vamos a entender para nada. Entonces, que esta Semana Santa sea la reflexión profunda en la cantidad de muerte que estamos llevando nosotros al pecado y mirar nosotros cuánto somos capaces de acostarnos en ese madero con el Señor a las 3 de la tarde del viernes. ¿Hasta dónde podemos acostarnos ahí? ¿Cuánto de nosotros va a decir, yo no me dejo clavar, uy, yo no quiero morir, yo no quiero entregarme? Porque es que nosotros nos enamoramos del pecado. Mira, el pecado es como un amante malo. Ese amante que nos pega, nos hace de todo, pero nosotros no podemos dejarlo. Y eso es el pecado. El pecado es así. El pecado hay que dejarlo de un golpe. Por eso, para podernos acostar en el madero el viernes a las 3 con el Señor, tenemos que empezar a decir, ¿cuántas cosas hay en mí que yo no he sido capaz de dejar? Mire, hay personas que no han sido capaces de dejar el mal genio. No son capaces. Y se rezan los rosarios que quieran, se van a confesar cuantas veces ustedes se imaginen y no son capaces de dejar el mal genio, no son capaces, no está en ellos. Así de que hay vicios en nosotros que no hemos podido superar y esos vicios son los que tenemos que crucificar, esos tenemos que crucificarlos y nosotros solos no lo podemos lograr, no podemos lograrlo. Así de que tenemos que concentrarnos en esta Semana Santa para que el Señor nos dé la gracia de poder comprender a qué es lo que debemos morir en nosotros, a qué es lo que debemos morir, cuáles son las cosas que son muertas, que están en nosotros manejándolas como si fueran vivas, porque lo más horrible de esto es la trampa de la muerte. La muerte se presenta como vida, porque ese es Satanás. Satanás se disfraza de vida. Mire que las personas que se van donde San Gregorio Hernández, bueno, un tipo que no ha sido ni siquiera canonizado, lo llaman San Gregorio, y lo llaman allá donde un espiritista, y como el médico no la pudo curar, como nadie le pudo solucionar el problema que tiene de su cáncer, su tumor, lo que sea, pues la llevan donde el espiritista para que un santo, José Gregorio Hernández, la cure, y la cura. ¿Por qué? Porque esa es la muerte disfrazada de vida. Mire, si usted hace espiritismo, queda maldito automáticamente. Entonces, ¿por qué no arreglarle el cáncer si de todas maneras se maldijo? Ese es Satanás. Entonces, la gente se asombra toda porque se sanó. Pero resulta que el diablo también hace milagros falsos, una sanación falsa. Uno no tiene por qué sanarse si está enfermo, a no ser de que Dios quiera, porque lo más seguro es que esa enfermedad de pronto se la dio Dios para darle la oportunidad de que se arrepienta, cambie y se prepare para encontrárselo a Él, y por eso se la dio. Y si llega el diablo y lo cura, le quitó la oportunidad de arrepentirse, de cambiar y de arreglar sus caminos para encontrarse con el Señor. Lo maldijo. Pero uno, como está buscando los beneficios temporales, entonces acepta eso como un milagro y tiene que ser bueno. ¿Cómo no va a ser bueno? Ese señor que desde José Gregorio Hernández está vestidito de blanco, tiene santicos en la casa, esa es una gente buenísima, hasta rezan, me mandaron a hacer rosarios, a acostarme temprano, porque José Gregorio venía a las 8 de la noche a operarme, y amanecen hasta con cicatriz. Entonces miren que nosotros tenemos que entender, el diablo se viste de ángel de luz, por eso nunca se engañe de que porque las señales que usted está viendo son de Dios, parecen ser de Dios, vienen de Dios. No necesariamente. Por eso es que en las 3 tentaciones del desierto, el diablo le cita las escrituras al Señor, porque es que el diablo se viste de las cosas de Dios. Y ahí es donde viene la cantidad que debemos tener nosotros de conocimiento de la muerte que hay en nosotros al pecado. Tenemos que distinguir, descubrir en nosotros la cantidad de muerte disfrazada de vida que llevamos. Y hablábamos en otras charlas de la gente que justifica el robo, la mentira, la unión libre y todo eso, se acostumbra a vivir, todo eso lo justifica porque es la muerte disfrazada de vida. La muerte enseñándole a uno que esas cosas son beneficiosas y si son para el beneficio son buenas, tienen que ser buenas. Resulta que no todas las obras que se hacen por el bien, si no son de herramientas buenas, van a ser de beneficio eterno espiritual. Por eso decía, hacer algo malo para crear algo bueno no justifica, o sea, no está justificado. Uno no puede justificar de que robar para darle a los pobres está justificado el robo, no se puede.
O sea, aquí no hay tal Alibaba, eso no pertenece a Dios, ningún Robin Hood, eso no existe, esas son fábulas del diablo, no tienen sentido. Así de que nosotros tenemos que concentrarnos en algo muy importante para el Viernes Santo, y es que tenemos que recoger en nosotros la verdadera relación que tenemos con la vida y con la muerte. Y aquí estoy hablando de la muerte eterna. Si nosotros no descubrimos de que hemos sido capaces de reconocer nuestra terquedad, nuestra maldad, todas las cosas que tenemos imperfectas en nosotros, todas las limitaciones que tenemos una por una, los vicios que no hemos podido ni querido dejar, si no los reconocemos todos, no podemos llegar donde el Señor a morir con Él. No es posible. Porque si uno llega donde el Señor medio muerto, no se puede acostar en esa cruz. Tiene que morirse del todo. Y para morirse del todo, le toca arrepentirse del todo. Es la única manera. Mire, cuando usted se va a confesar y hace una confesión de verdad, parece como una muerte. Es como una muerte. Pero cuando usted se para a ese confesionario, siente la vida. La siente. Siente el gozo. Siente como que usted nació. Siente paz. Siente algo que no es la muerte con que usted caminaba antes de confesarse. Por eso es que el sacramento de la reconciliación, que es la prueba más dura para el cristiano, porque es el llegar a ser humilde, la gente siempre habla del valiente, de aquel héroe, del que todo lo puede hacer, del que conquista tantas metas. Pero en realidad, ante los ojos de Dios, el único valiente es el humilde, es el único valiente, nadie más. Ustedes han visto una empleada de servicio de un castillo. Conoce todos los cuartos del castillo, es la que más vive en el castillo, que los dueños casi nunca están ahí, porque tienen otros castillos también, entonces casi nunca están ahí, los empleados son los que viven ahí. Esa ama de llaves tiene la confianza del dueño, a ella le confían todo, absolutamente todo, pero si usted le pregunta a esa ama de llaves si a ella le gustaría heredar ese castillo, le dice, ni riesgos, yo no quiero este castillo para mí. Ella es la única que lo disfruta, pero la única que no lo quiere tener, no lo quiere poseer, no lo necesita. Lo conoce, porque lo limpia todos los días y se da cuenta de la amargura y la locura que viven los dueños del castillo. O sea, no se trata de cuál es la posición nuestra dentro del mundo material, porque la insatisfacción del hombre es que el hombre quiere ser el propietario de todo lo que le gusta, el propietario, no la ama de llaves, ni el administrador, ni el que limpia las cosas, sino el dueño. Y esto se traduce en todos los aspectos pequeños de la vida de uno, en las relaciones humanas. En las relaciones humanas, cuando Dios no reina en uno y no estamos muriendo a nosotros mismos, la relación humana es de ser el dueño, no de ser el que limpia, ni el que obedece, ni el que guarda las llaves, ni nada de esto, sino el que manda en todo. Si es una relación humana, yo quiero que usted haga lo que yo quiera. Si es un negocio, yo quiero ganarme todo y usted me tiene que pagar lo que yo le pida. Pone todo a los precios más exagerados para sacar la ganancia más grande. Y en todo sentido usted lleva un reino montado sobre eso, porque usted no está muriendo a sí mismo. Usted simplemente está creciéndose cada vez dentro de sí mismo. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia en esta Semana Santa de mostrarnos a dónde estamos tan creciditos para encontrar la muerte y también descubrir en la sepultura del Señor el pan de vida, la Eucaristía. Porque miren, si nosotros históricamente leemos la Biblia, vamos a encontrar a Jesús en esa tumba que nadie había sido enterrado antes, y encontramos a Jesús que lo enterraron allá, y después los soldados que cayeron después de que los ángeles llegaron y corrieron una piedra, y todas estas cosas que pasaron. Eso es lo que vemos de la sepultura. Pero la realidad es esta: nuestra iglesia es mucho más que eso. La sepultura del Señor es el tabernáculo. Y lo que hay dentro de ese tabernáculo, dentro de la sepultura, está lejos de ser la muerte. Es la propia vida. Desde que el Señor se consumó en ese pan, está allí convertido en Eucaristía. Y por eso, en este Jueves Santo, nosotros vamos a estar adorando al Señor en ese Santísimo Sacramento, acordándonos que ahí está la vida, que se encontró por la muerte, la ignominia del pecado, ¿cierto? En el palo de la maldición, la contradicción total a las expectativas humanas. Todo lo más absurdo del mundo. Aquel que debía reinar no reinó en la tierra, aquel que debía seguir viviendo se murió, lo mataron, se dejó matar. Todo era al contrario de lo que la gente creía, todo. Entonces esa contradicción es la muerte a sí mismo. Nosotros debemos de dejar de esperar conseguir el éxito que estamos buscando.
porque eso no es morir a sí mismo. No esperemos éxito de nada, esperemos gracias de todo. Eso es lo que debemos esperar. Mire que el hombre que a cambio de esperar éxito espera gracia, ese hombre cambia, se transforma de engrandecerse dentro de su propia vida a morir a sí mismo. Por eso que yo siempre le digo a la gente, acuérdense de una cosa, los cristianos no tenemos suerte, nosotros tenemos gracia. Por eso nunca le diga a nadie que tenga suerte o que tenga mala suerte. Eso es para los supersticiosos, eso es para la gente que es adivinadora, eso es para el taur, eso es para el que se juega la vida. Nosotros los católicos decimos que tengas gracia de Dios. Eso es lo que tenemos. Porque si estamos en pecado, estamos en desgracia, pero no en mala suerte. Y si recibimos algo bueno de Dios, estamos en gracia y no en suerte. Por eso tenemos que cambiar los elementos de la vida para que poder encontrar a Dios en las cosas sencillas y humildes. Ahí es donde está el sentido de la muerte del Señor, es la muerte a nosotros mismos. La muerte de Cristo en la cruz, como decíamos al principio de la charla, Cristo no muere en esa cruz simplemente porque vino a tomar carne para morirse al frente de nosotros y en una cruz. No, qué desilusión sería eso, que Dios se hace hombre para mostrar cómo se deja asesinar. Eso no es. Él nos vino a mostrar a nosotros cómo es posible rechazar este mundo entero y morirse a sí mismo, sin importar lo que sacrificó. Porque lo más importante es lo que viene en el corazón de la cruz. Dentro del corazón de la cruz, en el vientre de la cruz, dentro del fondo de las llagas de ese Salvador, está la vida. Eso es lo que está allí. Por eso, en la sepultura encontramos la Eucaristía. Entonces, mire la contradicción tan horrible. El hombre del mundo se puede imaginar que en una muerte tan espantosa esté la salvación. Un hombre del mundo jamás lo podrá entender. No lo pueden entender nunca. Porque la salvación del hombre del mundo es el dinero, es la fama, es el poder, es la salud física. Esa es la salvación del hombre del mundo. A ese le va bien. La prueba está que dentro de la Iglesia Católica hay gente así, que piensan que si a alguna persona le pasa algo malo, quién sabe qué estaría haciendo. Tiene que ser que ese es un malo, la cosa más horrible, porque al bueno supuestamente no le debe pasar nada. Y eso es el peor error, porque nosotros debemos saber de que estamos en un camino de batalla. Y las pruebas que tenemos que vivir cada uno de nosotros, solamente Dios las conoce y solamente Dios las permite. El diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. Y por eso sabemos que el hombre que es de Dios es probado en cada paso. Entonces, pidamos al Señor que nos muestre en esta Semana Santa, en este Viernes Santo, que nos muestre hasta dónde hemos morido a nosotros mismos. Y hasta dónde seguimos convencidos de que esa vida que estamos viviendo, al ser tan crecidos dentro de nosotros, es sinceramente la muerte que estamos llevando a nuestra alma. Vamos a pedirle al Señor su palabra para llevarle al Señor esta reflexión con mucho amor. El Señor me lleva a 2 Macabeos 7:1 y dice así. Como este es tan largo, yo les voy a leer la primera parte. Yo les recomiendo que se lean el resto ustedes solos. Léanse todo el capítulo 7. Yo les voy a leer unas partes de este capítulo, pero les recomiendo a todos que se lean 2 Macabeos 7, todo el capítulo 7. Entonces dice así: martirio de los 7 hermanos Macabeos y su madre. Miren aquí la perfecta respuesta del Señor a esta charla. Esto es morir a sí mismo, exactamente. Y esto no lo escogí yo, lo acabo de abrir. Pero miren que aquí van a encontrar ustedes la exacta fórmula de lo que es morir a sí mismo. Vamos a leer. A más de lo referido aconteció que fueron presos 7 hermanos, juntamente con su madre, y quiso el rey, a fuerza de azotes y tormentos con nervios de toro, obligarlos a comer carne de cerdo, contra lo prohibido por la ley. Mas el uno de ellos, que era primogénito, dijo: ¿qué es lo que tú pretendes o quieres saber de nosotros? Aparejados estamos a morir antes que quebrantar las leyes patrias que Dios nos ha dado. Miren que esto sí es morir a sí mismo, ¿no es verdad? No, lo que no sería morir a sí mismo era complacer a ese rey para que no los mate, ¿no es verdad? Pero ellos dicen, primero muero que peco, ¿no es verdad? Eso es. Entonces dice: encendióse el rey en cólera y mandó que se pusiesen sobre el fuego sartenes y calderas de bronce. Así que estuvieron hechas ascuas. Ordenó que se cortase la lengua al que había hablado al de primero,
que se le arrancase la piel de la cabeza y que se le cortasen las extremidades de las manos y pies a presencia de sus hermanos y de su madre. Entonces miren ustedes lo que es esto. ¿Y qué sigue? Y estando ya así del todo inutilizado, mandó traer fuego y que lo tostasen en la sartén hasta que expirase. Mientras que sufría en ella este largo tormento, los demás hermanos con la madre se alentaban mutuamente a morir con valor, diciendo: el Señor Dios verá la verdad y se apiadará de nosotros, como lo declaró a Moisés cuando protestó en su cántico diciendo: será misericordioso con sus siervos. Muerto que fue este modo el primero, conducían al segundo para atormentarlo con escarnio. Y habiéndole arrancado la piel de la cabeza con todos los cabellos, le preguntaban si comería antes que ser atormentado en cada miembro de su cuerpo. Pero él, respondiendo en la lengua de su patria, dijo: no haré tal. Así pues, sufrió también los mismos tormentos que el primero. Y cuando estaba ya para expirar, dijo: tú, oh pervertísimo príncipe, nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará algún día para la vida eterna por haber muerto en defensa de sus leyes. Palabra de Dios.